Entonces, hoy día el objetivo de la clase es observar críticamente algunos fenómenos relacionados con las ondas, principalmente hoy día, y el sonido, la siguiente clase, describiéndolo por sus conceptos físicos y relacionándolos con las matemáticas también. Vamos a hacer unos cálculos durante la clase que nos van a permitir calcular algunos conceptos relacionados a las ondas. Entonces, en una primera instancia, lo que vamos a definir es una onda. ¿A qué nos referimos con una onda? No es ¿qué onda, güey? No, es una perturbación, ¿no es cierto?, que avanza o que se propaga en un medio material o incluso en el vacío. ¿Ya? Es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando cae algo en el agua, ¿no es cierto?, y se produce una especie de ola que se sigue expandiendo a medida que transcurre el tiempo. Entonces, a eso se le denomina como una perturbación que avanza y que se propaga en el medio, ¿ya? O incluso se pueden provocar ondas en el vacío. Entonces, cuando estas ondas necesitan un medio material, se van a denominar ondas mecánicas. En cambio, cuando necesiten o no necesiten un medio material, ¿no es cierto?, se pueden propagar en el vacío, son ondas electromagnéticas. Ya ahí vamos a tener una primera clasificación de ondas referidas al medio en donde se pueden transportar. En el vacío, electromagnéticas, durante medios mecánicos, o sea, durante un medio se denominan mecánicos. ¿Ya? Aquí denominamos un medio, puede ser algo sólido, algo líquido, ¿no es cierto?, que pueda traspasar esta energía principalmente. Entonces, otras características que van a tener las ondas es que van a ser periódicas, o sea que se van a repetir cada cierto momento, y este periodo los va a caracterizar entre crestas o montes, que van a ser como montes, se refieren a cerritos, y valles, o sea, la parte baja del cerro, la quebrada, y pueden estar categorizadas también, clasificadas, como una onda transversal, que va a ser aquella que las vibraciones, ¿no es cierto?, son perpendiculares a la dirección de propagación de las ondas. De ahí esta se refiere, por ejemplo, cuando cae aquí, ¿no es cierto?, algo desde arriba, se produce desde arriba, pero la onda se produce en forma perpendicular, o sea, en 90 grados. Por lo tanto, se produce la onda hacia el lado, en este caso. ¿Ya? También se pueden producir, ¿no es cierto?, en una cuerda, en una guitarra, y también en ondas electromagnéticas. Ah, no, en una cuerda normal, eso es una cuerda normal. ¿Hay algo en el chat? ¿O no? No, profe, no hay nada en el chat. Ah, que me apareció como iluminado aquí. No, no, no. Cualquier cosa yo... Revisa. Ya. Entonces, una onda transversal, ¿no es cierto?, es aquella que va a estar en forma perpendicular a donde se produce. Y tenemos algunos ejemplos ahí, como también el que se ve en la imagen. En cambio, una onda longitudinal es aquella con vibraciones paralelas, o sea, en la misma dirección de la propagación de las ondas. Ya esto pueden ser algunas ondas sonoras o algunos resortes, como se produce acá, ¿no es cierto? Este ejemplo con respecto a las ondas longitudinales, ¿no es cierto? En donde los resortes va a tener esa misma línea de dirección, ¿ya? Que se va a producir al comprimirlo o expandirlo. Entonces, las ondas también van a producir algunos fenómenos, ya que vamos a ver ahora algunos nombres y vamos a ver algunos ejemplos.
El primero dice difracción. Ocurre cuando una onda, al topar con el borde de un obstáculo, deja de ir en línea recta para rodearlo. Ya es como lo que se produce, ¿no es cierto?, con una ola que se enfrenta a una roca y lo que hace es empezar a rodearlo, ¿no es cierto?, para poder traspasarla. También está el efecto Doppler que se produce en las ondas, que se produce, ¿no es cierto?, cuando en las ambulancias, porque sus ondas, ¿no es cierto?, la onda de sonido en ese caso, que va en movimiento, va produciendo variaciones en los receptores y produce, ¿no es cierto?, eh, diferente intensidad del sonido. Tenemos la interferencia que ocurre cuando dos ondas se combinan al encontrarse en el mismo punto del espacio. O sea, se potencian también. O si es que van en sentido contrario, también se pueden eh, perjudicar. También tenemos la reflexión que ocurre cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, va a cambiar de dirección, ¿no es cierto? Se refleja, se rebota. Vamos a tener la refracción, la cual ocurre, ¿no es cierto?, cuando una onda cambia de dirección al entrar en un nuevo medio en el cual viaja a distinta velocidad. Ya esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos un lápiz, o sea, tenemos un vaso con agua, insertamos un lápiz y lo miramos, lo observamos, ¿no es cierto? Se ve que como que el lápiz está quebrado, como que se cambió de dirección, como observamos el lápiz, ¿ya? Y eso es porque cambia, ¿no es cierto?, la forma en que podemos observarlo según el medio. Entonces, en la refracción se produce eso. Al cambiar el medio, ¿no es cierto?, también viaja a distinta velocidad las ondas. Y también, por último, las ondas de choque que ocurren cuando varias ondas que viajan en un medio se superponen formando un cono. Entonces acá vamos a ver ahora unos ejemplos de estas, ¿no es cierto?, de las ondas de choque que van a estar formando un cono, ¿no es cierto?, por la intensidad que se va a ir aumentando de la onda. ¿Ya? Estas son utilizadas en el tratamiento de fisioterapia, por ejemplo, para los talones, a través de pequeñas vibraciones se realizan masajes, ¿no es cierto?, en esta área, ya como, conocido como fisioterapia. Y también acá tenemos los otros fenómenos, ¿no es cierto?, como la reflexión que se produce al chocar con un, con un medio que no puede traspasar la onda, ¿no es cierto? Después tenemos la refracción que se produce cuando la onda pasa a otro medio, por lo tanto viaja a otra velocidad, por lo tanto cambia un poquito su dirección. Y tenemos la difracción que se produce al pasar por un medio y se expande, ¿no es cierto? Cambia de dirección. Entonces, ahora vamos a abordar estas preguntitas que están acá, referidas a lo que observamos ahora. Entonces, estas son unas preguntas de alternativas relacionadas a los PPT anteriores. Dice, referidos a las ondas mecánicas, vamos a ver cómo está la participación de hoy. Estas pueden ser transversales y longitudinales. Se propagan en el vacío, son siempre transversales, son siempre longitudinales, son siempre reflejadas en una superficie.
Con respecto a las ondas mecánicas, ¿cómo pueden ser? ¿A qué se refieren las ondas mecánicas? Explica lo que es una onda, se refiere, ¿no es cierto?, a las ondas mecánicas por las que cuando estas ondas necesitan un medio material, ¿ya? En cambio, las diferencias, ¿no es cierto?, de las magnéticas, las cuales se propagan en el vacío. Entonces tenemos que ver estos ejemplos, ¿no es cierto?, en donde incluyen también a la clasificación de onda transversal y la onda longitudinal, dependen de la propagación de la onda. Entonces, ¿cuáles van a ser las ondas mecánicas? Son las ondas electromagnéticas, en cambio las mecánicas, ellas no se propagan en el vacío. En ningún momento, ¿no es cierto?, se señala que estas solamente son transversales o solamente son longitudinales. Ya incluso, a ver, un chat. Es la A, Génesis creo dice que la sí. A. Creo que me siguió el juego. Creo que igual tiene razón. Pero quería explicar, ¿no es cierto? Pueden ser, ¿no es cierto?, transversales y longitudinales, correcto, ¿ya? Al ser mecánicas, ¿no es cierto?, transportarse por un medio, pueden realizarse de las dos formas, ¿no es cierto? Transversales, como se muestra aquí en esta imagen, se van a traspasar por este medio mecánico, que es el agua, y van a resultar, ¿no es cierto?, en forma perpendicular de donde se produce la propagación. Y también pueden ser longitudinales, como se muestra aquí en un resorte, en el cual van a ir en forma paralela, ¿no es cierto?, de la propagación de la fuerza. Entonces, eh, esa sería la alternativa correcta, ¿no es cierto? Y son siempre reflejadas en una superficie, no, ¿no es cierto? Cuando ya vimos el fenómeno de difracción, ocurre cuando una onda, ¿no es cierto?, al topar con un borde, eh, puede pasar por una línea recta. No, el de refracción me refería, cuando cambia de dirección al entrar en un nuevo medio, ¿ya? Lo puede atravesar, ya no necesariamente se va a reflejar, como dice acá. Entonces la alternativa correcta sería la letra A, ya que las ondas mecánicas pueden ser transversales y pueden ser longitudinales, ambas a la vez. O sea, ambas indistintamente. Número 2, pero 1, dice, este fenómeno ocurre cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, cambia de dirección. ¿Ya? Este se refiere a ¿cuál de los fenómenos de la onda se refiere? ¿Profe? La letra D dice ahí, Gilda, ¿sí? Sí, Gilda dice la letra D. D, ¿ya? Entonces, la D dice reflexión. El fenómeno dice, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, cambia de dirección. ¿Ya? Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Y como dice Gilda, en la letra D. Muy bien. ¿Ya? Este puede confundirse, ¿no es cierto?, con el fenómeno de refracción, que ni siquiera aparece en la alternativa, que lo vimos recién, ¿no es cierto? Acá están los fenómenos. Que el de refracción ocurre cuando una onda cambia de dirección, pero igual traspasa el medio. En un nuevo medio cambia de dirección porque viaja a distinta velocidad. Pero en cambio en el de reflexión, ¿no es cierto?,
no lo puede atravesar, que es lo que pasaba en esta pregunta, ¿no es cierto? No puede atravesarlo. Ya, muy bien, Gilda, muy atenta con su respuesta. Entonces, marquen ahí su respuesta correcta, chiquillos, ya que esto no está marcado en sus guías. Esto lo vamos trabajando en clase, ¿no es cierto? Y la idea es que lo tengan completo. Ya a veces van saliendo preguntas de desarrollo, que esas sí las tienen que ir completando también en su cuaderno. Ya, seguimos. Entonces vamos a seguir abordando entonces ahora las ondas para llegar un poquito más a los fenómenos matemáticos sobre ella, ya unos cálculos que van a servir para poder comprender más cómo funcionan las ondas. Entonces, con respecto a las ondas, tenemos algunos de sus componentes, sus elementos como el pulso, el cual es una perturbación que puede ser aislada, por lo tanto no va a ser periódica, ya que no se va a repetir durante el tiempo, y que tiene lugar, ¿no es cierto?, en un movimiento ondulatorio de algún tipo, que es lo que estamos viendo en el punto A, ¿no es cierto? Se produce un movimiento de una cuerda, el cual se traspasa, ¿no es cierto?, a través de ella, pero no es periódico, no es constante, solamente realizó una vez este movimiento de arriba a abajo. Y podemos tener un tren de ondas que cuando se producen ondas más periódicas, ¿no es cierto? Y se forman una tras de otra, ¿no es cierto? Como si fuera un tren con vagones. ¿Ya? En cambio, estos serían puras ondas que se van apilando, ¿no es cierto? Y es lo que se produce en la imagen B, al mover varias veces la mano hacia abajo con una cuerda, va a producir este tren de ondas que van a tener también ciertas características que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, si tenemos un pulso, y si tenemos varias, un tren de ondas. ¿Qué características van a tener estas ondas? Van a tener unas crestas que van a ser las de arriba, o montes, y también van a tener un valle, que van a ser la parte más baja. Y otro concepto importante, ¿no es cierto?, que van a tener una posición de equilibrio, que va a ser la mitad, ¿no es cierto?, de estas ondas, el punto de origen, punto de equilibrio, y van a tener una amplitud que va a ser la distancia, ¿no es cierto?, entre este punto de equilibrio, posición de equilibrio, y la cresta o valle. ¿Ya? Este concepto de amplitud va a ser importante en lo que vamos a trabajar más adelante. Y ahí lo vamos a determinar, ¿no es cierto?, restando mayoritariamente la cresta o monte menos el punto de origen, o el valle menos el punto de origen o posición de equilibrio. Entonces, con estos conceptos vamos a trabajar estos cálculos que se van a hablar más acá, con estos conceptos de amplitud, periodo, frecuencia. Ya aquí vamos a tener que usar lo que es los montes, los valles, y el tiempo también que se demoran en cumplir un ciclo. ¿A qué nos vamos a referir también con un ciclo? En salir de un punto, ¿no es cierto?, recorrer un valle, después un monte, y volver al mismo punto de origen. Ya eso vamos a denominar como un periodo, un ciclo. Entonces, primero tenemos aquí lo que se denomina amplitud. Ya esto lo vimos recién, ¿no es cierto? Es la máxima separación de la onda o vibración desde su punto de equilibrio. Entonces se calcula, ¿no es cierto?, con la distancia entre ese monte o ese valle menos el punto de equilibrio.
En segunda instancia tenemos a qué se le denomina periodo, ¿ya? Es como el ciclo, ¿no es cierto?, que estaba hablando en un principio, que es el tiempo que tarda también en efectuarse una onda o una vibración completa, ¿ya? O sea, de bajar, ¿no es cierto?, a un valle, subir a un monte y llegar al mismo punto de origen. Se mide, ¿no es cierto?, en segundos por ciclo y se representa con una T mayúscula, ¿ya?, de periodo. Y se puede calcular, ¿no es cierto?, como 1 dividido la frecuencia, que es F. ¿Qué es lo que es la frecuencia? Lo que vamos a ver a continuación. La frecuencia es el número de ondas producidas por segundo. O sea, la cantidad de ondas que se producen por segundo y se indica, ¿no es cierto?, con F minúscula, se puede medir en ciclos por segundo o también en hertz, y coincide, ¿no es cierto?, con el número de oscilaciones por segundo que realiza un punto al ser alcanzado por las ondas, ¿no es cierto? Se refiere, ¿no es cierto?, a la cantidad de ciclos que va realizando por segundo. Y se puede calcular como 1 dividido el periodo, ¿no es cierto? Esta función inversa se intercambian y son proporcionales, inversamente proporcionales, se intercambian. Entonces nos va a quedar que T es igual a 1, o sea, el periodo va a ser 1 dividido por la frecuencia, o la frecuencia va a ser a 1 dividido por el periodo. Entonces, nos faltan abordar otros conceptos, ¿ya? Vamos a trabajar unos ejemplos y después vamos a trabajar unos ejercicios relacionados a estos cálculos, que no son tan complicados, sino que lo difícil va a ser entender quizás la incógnita, pero el cálculo matemático no nos va a costar ya que son simplemente pocas incógnitas. Una ecuación simple. Entonces, vamos a seguir avanzando y si después tenemos que volver a dudas, volvemos, ¿ya? Entonces, después vamos a tener otro concepto relacionado a este cálculo que nos permiten las ondas, que es la longitud de la onda, o sea, la distancia entre las máximas o los mínimos de las ondas. Ya se puede medir con los montes, ¿no es cierto?, la distancia entre los montes o la distancia entre los valles. Se indica con la letra griega lambda, ya que es esta que está acá. Ahí no está tan bien hecha, sino que es esta de acá. Y se mide en metros, como es una distancia, una longitud, se mide en metros. Y se puede calcular, ¿no es cierto?, como la velocidad de la onda, la velocidad de propagación de la onda, dividido la frecuencia de esta. Y tenemos entonces la velocidad de propagación, la cual es la relación, ¿no es cierto?, que existe entre un espacio recorrido igual a una longitud de onda y el tiempo empleado en recorrerlo, ¿no es cierto? Una velocidad siempre se mide en cuanto a una longitud y a un tiempo. Entonces se refiere a una longitud de onda, o sea, a una distancia entre los montes o una distancia entre los valles, y el tiempo que se demora en cumplir con esta onda. Se representa, ¿no es cierto?, con la letra B, y va a ser igual a la longitud de la onda dividido el periodo,
o también se puede calcular como la longitud de onda por la frecuencia. Ya de las dos formas, dependiendo de los datos que tengamos también, es como debemos usar, qué fórmula debemos utilizar para poder calcular. Profe, Entonces, Gibbs, tengo el celular medio malo, así que se me sale dígame, a rato. Ahora lo estoy solucionando. no ha podido conectarse muy bien. Ya, vamos a seguir avanzando, que vamos a ver unos ejemplos con respecto a estos cálculos y después les voy a dejar unos ejercicios para que lo puedan trabajar y y lo veamos en clase. ¿Ya? Entonces, tenemos acá un ejemplo de cálculo, ¿no es cierto?, de velocidad, de frecuencia y de velocidad también de propagación. Podemos ver otros simples cálculos de determinamiento de conceptos de onda, ¿ya? Entonces, acá en un primera instancia, ¿no es cierto?, dice que el periodo de una onda es de 4 segundos y su longitud es de 12 metros. Entonces nos están dando los datos para calcular la rapidez de propagación. ¿Ya? Lo importante, ¿no es cierto?, es buscar rapidez, es lo mismo que velocidad, ¿no es cierto? En física, ¿no es cierto?, se tratan como lo mismo. Velocidad de propagación, ¿no es cierto?, como lo vimos recién, es la relación que existe entre el proceso, ¿no es cierto?, en que se recorre una longitud de onda dividido por el periodo, que es el tiempo en que se demora recorrerlo, o también se puede calcular como la longitud de la onda por la frecuencia. Entonces, lo que usan aquí, ¿no es cierto?, es que le dan el periodo ya y le están dando también la longitud de la onda. Por lo tanto, vamos a usar esta fórmula de acá, en donde tenemos que dividir la longitud de la onda por el periodo, que serían 12 metros, dividido por el periodo que serían 4 segundos, ¿no es cierto? 4 segundos se demora en recorrer esa distancia, esta onda. Y la revisión, ¿no es cierto?, nos da 3 metros por segundo, que es la distancia, ¿no es cierto?, con los segundos, nos va a dar en esta expresión de velocidad. Luego tenemos que calcular la frecuencia de una onda cuyo periodo es de 0.025 segundos. ¿Cuál sería la frecuencia de esa onda? Y los cálculos, ¿no es cierto?, tanto de periodo como de frecuencia, hay que a uno dividirle, en el caso del periodo se divide la frecuencia y en el caso de la frecuencia se divide el periodo. Por lo tanto, en este caso, 1 dividido 0.025 segundos nos va a dar 40 segundos a la menos 1 o hertz. Ya que las frecuencias se pueden medir en hertz, nos va a dar 40. 1 dividido 0.025 nos da 40 hertz. Entonces simplemente se reemplaza el dato, ¿no es cierto?, del periodo en la fórmula para calcular la frecuencia. Y por último, en otro ejercicio de reemplazar para el cálculo de velocidad. Entonces, el último ejercicio de ejemplo dice que el periodo, ¿no es cierto?, de una onda es de 4 segundos y su longitud es de 12 metros. Calcular entonces la rapidez de propagación. Entonces, también nos están dando el periodo
que en este caso es de 4 segundos, por lo tanto el periodo se reemplaza acá abajo, y su longitud que es de 12 metros, por lo tanto nos va a dar el cálculo. Ah, es el mismo de recién, está mal copiado. Nos va a dar el mismo cálculo. Me equivoqué entonces. Este problema de acá. Ya la idea es que vamos identificando los conceptos, ¿no es cierto? Y podamos trabajar este ejercicio final, ya que nos pueda determinar la longitud de la onda. Entonces, a partir del perfil de una onda mostrada en esta figura, ya vamos a agrandarlo, ¿no es cierto?, para que podamos identificar aquí que esta onda en particular. Entonces, ¿no es cierto?, si recordamos, tenemos aquí cómo se comporta esta onda, que va a tener, ¿no es cierto?, lugares máximos que se denominan montes y lugares más bajos que se denominan valles, ¿ya? Y va a tener un punto de origen que en este caso ya está marcado como el 0, que va a seguir aquí en línea recta, ¿no es cierto?, que se denomina el punto de equilibrio, y a partir de este, ¿no es cierto?, hasta el máximo se considera la amplitud, que se mide en metros en este caso. De ahí, ¿qué otro dato tenemos, no es cierto? El tiempo, ya que está dado en segundos, acá abajo 1 segundo, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esta representación de la onda, tenemos que trabajar lo que nos van preguntando. Entonces, con ayuda de ustedes, chiquillos, ¿cuál es la amplitud de la onda? Ya sabemos qué es lo que es la amplitud. Entonces se me pregunta el número. Ahí dice algo el chat. 10 metros. Sí. Muy bien, ¿no es cierto? Del 0 llega hasta el 10. Muy bien, Gilda. Y Kelly. Entonces, vamos a responderla. $10 metros es la amplitud de la onda, ¿no es cierto? Ya. Entonces, letra B dice, la letra B dice, ¿cuántos ciclos se registran en la figura? Vamos a volver a agrandar la figurita. ¿Cuántos ciclos logran denotar ustedes, chiquillos? ¿A qué denominaremos un ciclo? A las curvas. ¿A la curva? ¿Solamente una curva? Hoy no se escuchó muy bien. No, no se escuchó bien. ¿A cuántas curvas serán? 1, 2, 3, 4. ¿Qué llamaremos un ciclo? ¿Cuántos ciclos verán aquí? Son 3, profesor, parece, porque se mide del medio, ¿verdad? Ya. 3 se la jugó ahí, no sé quién más lo va a ver. Ya, entonces, un ciclo, ¿no es cierto?, se va a definir como ¿Profe? 3, 4. Ah, tenemos disputa. El índice 4. Ya, entonces vamos a definir lo que es un ciclo, ¿no es cierto?, que sería
desde una vuelta completa, ¿no es cierto? Desde el punto de origen, pasando por el máximo, ¿no es cierto? Y el mínimo, que sería el valle o el monte. Entonces, partiendo de acá, llega al monte, ¿no es cierto? Baja 1, llega hasta acá. Después, 1 y llega hasta acá. 2, baja y llega hasta acá, ¿no es cierto? Y lleva 3 y después sube de nuevo, baja y llega hasta acá. Y lleva 4. Alcanza a hacer justo 4 ciclos. ¿Ya? Entonces, en algo le faltó contar uno a la que habló en primera instancia. Pero muy bien, ¿no es cierto? Lo intentó y estuvo muy cerca, era muy poca la diferencia y quizás le confundió ahí que no alcanzó a subir quizás en el otro ciclo. Entonces, ya que los ciclos, ¿no es cierto?, se consideran por el paso, ¿no es cierto?, se recorren o se registran 4 ciclos, ¿no es cierto?, en esta figura. Muy bien, chiquillos, muy bien identificado lo que era el ciclo. Entonces, ¿cuál es el valor de la frecuencia de una oscilación, de un ciclo? ¿Cuál sería la frecuencia? ¿Qué es lo que es la frecuencia? Hay que definir ahí frecuencia para recordarnos. Número de ondas producidas por segundo. ¿Cuántas ondas se producirán por segundo en este dibujito? ¿Qué más dice de la onda? Se mide con la, o sea, se indica con la letra F, ¿no es cierto? Se mide en hertz o en ciclos por segundo. Entonces, ¿cuántas ondas o ciclos alcanza a hacer por segundo esta onda que está representada en este dibujo? ¿Cómo podríamos calcularla? Si vemos también, ¿no es cierto? La fórmula dice que se puede calcular 1 dividido t. Pero ¿qué es lo que es t, no es cierto? T es el periodo, que es el tiempo que tarda en efectuarse una onda o vibración completa. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se demora en realizarse una onda completa? Desde aquí hasta acá se demora 2 segundos. Entonces tenemos el valor de t, que es el periodo. Por lo tanto, podríamos hacer el cálculo. ¿Cuál sería el valor de la frecuencia? Por lo tanto, sería frecuencia, con F minúscula, es igual, ¿no es cierto?, a 1 dividido el periodo. Y tenemos que la frecuencia, ¿no es cierto?, es igual a 1
1 dividido, el periodo habíamos dicho que por definición es el tiempo que tarda en efectuarse una onda. Y al ver una onda aquí, ¿no es cierto?, en subir el valle, en bajar o sea, en subir el monte, en bajar el valle, se demora 2 segundos. Por lo tanto, sería 1 dividido 2 segundos. Ahí. ¿Por qué me puso F mayúscula? Yo le había puesto F minúscula. Y eso nos va a dar, ¿no es cierto?, 0,5 o un medio, que es lo mismo. 0,5 Hz, que es la unidad de medida, ¿no es cierto?, de la frecuencia. O también podría haberse considerado segundo a la menos 1, que es lo mismo que Hz. Entonces, ¿no es cierto?, se demora 0,5 segundos. También podríamos haber dicho, ¿no es cierto?, que en un segundo realiza medio ciclo, que es muy parecido, ¿no es cierto?, a determinar la frecuencia. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos otro cálculo más que hacer, que este sí voy a esperar que lo realicen ustedes y que me lo envíen, o sea, que lo muestren, ¿no es cierto?, en el chat. Y después lo resolvemos cuando queden 5 o 10 minutitos. Lo empiezo a resolver. Ya voy a dar unos 3 minutitos para que lo puedan realizar ustedes. Dice, si la rapidez de propagación de una onda es de 3 metros por segundo, ¿cuál es el valor de la longitud de la onda? De la onda. Y a ver si puedo después solucionar mi problema con el Zoom, que apreté un botón y no sé qué pasa. Entonces, tenemos la velocidad de propagación, lo que nos están pidiendo, ¿no es cierto? Dice, si la rapidez de propagación es de 3 metros por segundo, ¿cuál es el valor de la longitud de la onda? Entonces, la velocidad de propagación la podemos calcular dividiendo, ¿no es cierto?, la longitud de la onda por el periodo, o también la longitud de la onda por la frecuencia. Y ya tenemos el valor de la frecuencia calculado anteriormente, ¿no es cierto?, que es 0,5 Hz. Y nos están dando la velocidad de propagación, por lo tanto, nos piden calcular ese periodo con esta velocidad de propagación. ¿Ya? Entonces sería velocidad va a ser igual a el... Vamos a escribir esta fórmula primero, que es el lambda, que no lo tengo aquí. Lo voy a anotar así nomás, chiquillos. A ver si no encuentro el símbolo. El tiro, a ver. No me apareció el lambda. Lo voy a poner así nomás. Por
la frecuencia, que es F minúscula. Entonces tenemos que la velocidad es 3 metros por segundo, y eso va a ser igual a la longitud de la onda, ¿no es cierto?, que es lo que no conocemos, que es lambda, por la frecuencia, que sería F minúscula, que ya la conocemos, ¿no es cierto?, que es 0.5. Hertz. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, para encontrar la incógnita hay que dejarla aislada a un lado y pasar, ¿no es cierto?, en este caso, esto va a tener que pasar hacia el otro lado de la ecuación con la operación inversa, o sea, dividiendo. Por lo tanto, 3 metros por segundo dividido 0.5 Hz me va a ser igual a la longitud de onda que se mide en metros. ¿Ya? ¿Cuánto sería? 0.5 es lo mismo que un medio, sería 2, 3 por 2, 6. 6 metros sería la nueva longitud de la onda si es que anduviera a esa propagación. Si tuviera esa propagación. Entonces, ¿no es cierto? Lo que usamos es la misma frecuencia, pero cambió la velocidad de propagación. Y nos da una nueva longitud de onda de 6 metros. Eso, chiquillos, ha sido por ahora. No sé si quedó alguna duda con respecto a algún concepto. La siguiente clase vamos a comenzar con el sonido, ya que aquí está, ¿no es cierto? Y la idea es que eso lo abordemos el segundo día de esta semana que tengamos clases. ¿Ya? Nos va quedando poco tiempo. No sé si les quedó alguna duda. La idea es que activen su micrófono y me la señalen porque no tengo acceso al chat todavía.